Lo vamos a hablar con los dos invitados que tenemos en el panel. Con Lisette Cruz, a quien le damos la bienvenida, las buenas tardes, es socia y directora de inversiones en Minecrons S.A.D.C.B. Y buenas tardes, señora Lisette, bienvenida a este panel de hoy para hablar del cobre. Gladys, muchísimas gracias por la invitación, encantada de poder compartir como minera, como Minecrons, y también tenemos una empresa de movilidad eléctrica que es Tronix Technology. Entonces, pues sí, estamos súper empapados con este tema de la demanda del cobre para la movilidad eléctrica. Agradecida que nos dediquen estos minutos. También Carlos Iván Arriola, que es CEO del Grupo Minero 78, empresa minera mexicana más importante del país. ¿Cómo está, señor Carlos? Bienvenido, buenas tardes. Hola Gladys, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos y listos para platicar y charlar sobre el cobre y todos los beneficios Sí. que nos generan. Hay una expresión popular, yo no sé si la usan allá, por ejemplo en México, que en Venezuela sí se usa, es lo de cómo se bate el cobre. Señora Lisette, no sé si allá también es popular, pero bueno, la realidad es que se está batiendo el cobre, hay demanda y básicamente es sí por el desarrollo de los vehículos eléctricos. Sí, así es, Gladys, pues es 2.5 veces más Recording la in demanda, progress. 2.5 veces más la demanda de cobre de los autos eléctricos. Muchas de las partes más importantes de la movilidad eléctrica, tanto láminas de cobre, el motor eléctrico, los cables que se necesitan mucho más gruesos para que haya más fluidez de la energía obviamente, de los autos eléctricos. Estamos hablando de casi 90, 100 kilos al menos en un vehículo estándar, lo que se Wow. va a necesitar de cobre, exacto. ¿En cuánto se cotiza? Ahorita está más o menos en $8,700 la tonelada en el Ujú. mercado spot. Varía en diferentes países. A lo mejor Iván tiene algún dato, pero sí más o menos en eso se está cotizando. Ahorita tiene una corrección, llegó a estar en $9,400 la tonelada hace algunos meses. Ahorita tiene una corrección el precio, pero definitivamente esto pues tiende a la alza por la misma demanda. Se cree que la demanda va a superar por mucho a la oferta y bueno, pues ¿quién lo podría suplir? Lo podría suplir el aluminio, lo podría suplir la plata, por ejemplo, que Ujú. tienen ese nivel de conductividad, pero el precio pues no sería Superior. rentable. Entonces, sí. Claro, superior, exacto. Y también, bueno, le preguntamos al señor Carlos, y Carlos Iván Arriola, como decía, es el CEO de Grupo Minero 78. En el caso del cobre, bueno, superaría más la demanda que la oferta. ¿Cuáles son en este momento, digamos, los países que están pues con mejor posición para lo que es la distribución, la venta de cobre? Fíjate Gladys que afortunadamente en el mundo el cobre es uno de los minerales que aunque no se da en mucha abundancia, siempre hay nuevas reservas y descubrimientos nuevos de yacimientos. Ujú. México hoy en día se ha convertido en uno de los proveedores al mundo de cobre en materias primas, ¿no? Para que sean transformados hacia productos terminados como las láminas y los alambres de cobre. Pero en el mercado interviene Chile, interviene Brasil, Australia, Estados Unidos en productos terminados. Y es un mercado en crecimiento. Ahorita que platicábamos un poquito el tema que nos decía Liz de los históricos, el cobre ha tenido una revalorización interesantísima en los commodities porque hace 8 años costaba $4,500 una tonelada, ¿no? Y ahorita Ujú. vale lo doble cuando los procesos de extracción y de beneficio y producción son mucho más eficientes, menos costosos, más amigables. Bueno, se ha convertido en un negocio muy interesante para todo el mundo. Sí, interesante y volvemos también con la señora Lisette, como socia y directora de inversiones en Minecrons S.A., sociedad anónima. Señora Lisette, en el caso de lo que es la producción del cobre, hablaba justamente, mencionaba lo del proceso que es bastante más expedito, más amigable, más fácil, pero ¿cómo es ese proceso para la extracción, para lo que es el cobre en sí mismo y la venta, la distribución?
Aquí definitivamente mi socio Carlos Iván es el que es experto El en hombre, ya va, entonces pasamos a él rápidamente, señor Carlos. Por Así es, favor, él Lisset. es el Fíjate, mayor productor de hierro de aquí de México y un gran mira, Listo. exportador de Es minerales. verdad, señora Lice. Él es el hombre que nos tiene que Perdón, explicar cómo es el proceso. Muy bien y gracias por por eso me subrayar traje eso. quien me soplara. ok. Señor Fíjate, Carlos. Gladys, el proceso del cobre ha tenido una evolución muy interesante, porque aunque aún continúa siendo un proceso químico, que le exhibias flotas y separas con algunos químicos el cobre, ha evolucionado de una manera eficiente. Hoy en día, el cobre, bueno, para comentarle a toda la gente que nos está viendo, el cobre se da en una veta, ¿no? Ves un Ujú. frente de una explotación minera y vas a ver una veta que puede ser de color verde hasta unos tonos azules metálicos, y eso nos va a determinar la cantidad de cobre que tiene esa veta, ¿no? Para su explotación y su beneficio. Entonces tú extraes el cobre y depende de su composición, lo vas a flotar, lo exhibias o lo procesas con un químico, que lo que haces con estos químicos es que el cobre lo mandas al fondo del agua o lo flotas, ¿no? Y de esa manera Mm, lo concentras, es decir, tomas todo lo que juntaste de cobre, ¿no? Que ya le claro. quitaste todos los demás minerales, y esto lo empiezas a procesar, ¿no? Lo fundes y empiezas a alearlo, porque lo interesante del cobre, por su conductividad de datos y de energía, la aleación es básica para el producto terminado que vas a hacer. Pero hay que tener muy en cuenta que lo que separamos que no es cobre, son dos amigos muy interesantes que tiene el cobre. Uno es oro y otro es plata, ¿no? Bueno, en su mayoría Imagínense. oro. Entonces, cuando tú separas el cobre, tienes un pequeño desecho que pues no es desecho, ¿no? Se llama oro y lo beneficias también, y Oh. es otro metal conductivo de alto valor igual. Sí, que uno lo conoce de otra manera, ¿no? Porque ustedes hablan de ese valor conductivo, pero uno lo conoce más con ese valor comercial, por ejemplo, como joya, y además en sí mismo como un activo importante que siempre la gente pues, contempla, además Sí, como inversión. Así es. dando esto, Gladys, exactamente lo que dice mi socia, fíjate. Ujú, ujú. Ya Lisette. están muy interesantes en el sector energético, ¿no? Pero no son rentables utilizarlos en un vehículo, por ejemplo. Claro, claro. Y es Lisette, y de hecho, algo que como directora de inversiones en Mindcron, ¿hacia dónde apuntan las inversiones? Y después voy a pasar al tema ambiental, que ese es otro punto importante, otra arista importante dentro de toda esta producción del mundo, esta extracción. Pero en el caso de las inversiones, ¿hacia dónde están apuntando, por ejemplo, hoy en día como activos, justamente, pues como materiales rentables? Claro, pues mira, esto es súper importante que tomemos en cuenta, primero que nada, que la movilidad eléctrica no son solamente los vehículos, ¿ok? Eso es lo mínimo. La movilidad yo creo que eventualmente se eliminarán los automóviles unipersonales o familiares. O sea, ahorita está abierta una gran oportunidad porque creemos que todos los automóviles que son de combustión se van a convertir eléctricos y va a seguir la misma demanda, y no, ahorita va a subir, pero eventualmente hacia donde va el tema de nuestro planeta es a utilizar más transporte público, utilizar más trenes de alta velocidad que nos muevan de un lado a otro. Los Mm, aviones son los que más gasolina, que es la turbocina, los que más gasolina utilizan. Entonces, realmente el mercado de la movilidad eléctrica no son los autos familiares, es los vehículos colectivo. para muchísimas personas, ¿no? Y todo el transporte de carga, también ahí hay una gran oportunidad. Eso es lo que tenemos que ver, que no es solamente el mercado. Y bueno, los commodities hoy nos están dando muy, muy alta rentabilidad, sobre todo los de alto valor, como el oro, plata, pero también otros nuevos como las tierras raras, como los platinoides, que antes no se hablaba de ellos, que antes no estaban en el mercado spot, también tienen una gran oportunidad ahorita las inversiones. Y los bonos verde, que también son cada vez más mentados, utilizados, que las empresas sí o sí, si no se apalancan de los bonos verdes,
van a resultar en castigos, es decir, el que no haga algo productivamente para El reducir medio las ambiente. emisiones de carbono y poderlo demostrar, va a tener castigos arancelarios e inclusive hasta que le cierren las mismas fábricas, etcétera. Adelante, Iván. Eso está Sí, interesante. ¿Cómo se están preparando ustedes, señor Carlos? sí, fíjate, Gladys, hoy en día ya hay maquinaria de mina eléctrica, híbrida, ¿no? Que hace 5 años era imposible imaginarnos que eso iba a suceder. Hoy en día ya hay aeronaves híbridas pequeñas que ya de hecho operan en el mundo en transporte público aéreo, pequeñas de 12 pasajeros, 15 pasajeros, pero ya son híbridas y eléctricas, ¿no? Realmente las inversiones que se deben de hacer por parte de la gente, los capitalistas, debe de ser mirando el futuro y realmente esta tecnología está apuntando al futuro. Ya tuvimos un avance tecnológico inimaginable en los últimos 2 años Mm. en infraestructuras. Claro. Ahora, Y también es importante que todos los países productores, por ejemplo, pues China tiene una gran producción y consumo del mismo cobre, ¿no? Pero otros países como Chile o México, que también es un gran productor de cobre y de otros minerales, tenemos que ser mucho más estrictos con que todos los procesos sean lo más amigables con la naturaleza y lo más rentables para todas las partes, es decir, privilegiar los derechos del planeta y privilegiar los derechos de las personas por sobre el privilegio del capital. Eso a la mm, larga terminará siendo mucho más rentable para el inversionista, para el emprendedor, para el empresario, para el minero, para el dueño de la tierra, que no es momento de privilegiar el capital, es momento de privilegiar la repartición de las así oportunidades. es. Así es. Así es, señora Lisette. Y la voy despidiendo por razones de tiempo, pues me encantaría seguir hablando con ustedes, interesantísimo, y con el señor Carlos, Carlos Iván Arriola, justamente como representante del Grupo Minero 78, la empresa minera mexicana más importante de ese país. ¿Qué hacen ustedes justamente dentro de lo que acaba de expresar la señora Lisette Cruz? Sí, así es. Nosotros, Adelante. nosotros somos, tenemos nuestras minas son de hierro y Ujú. tenemos por ahí algunos trabajos de cobre, algunos trabajos de litio con LIS. Nos hemos posicionado en México, somos los segundos productores más grandes del país en exportaciones de minerales de hierro como empresa y como organización somos los principales exportadores del país. Entonces, nos encanta ayudar, desarrollar y sobre todo lo más importante, la minería que yo comento siempre que me invitan a una entrevista, yo le digo a la gente, lo más importante de ser minero es que creamos oportunidades de crecimiento y nuevas expectativas y estilos de vida donde es casi imposible que lo tengan, que es arriba de un cerro, ¿no? Entonces, nos encanta desarrollar la minería porque ayudamos a muchas familias. Y Ujú. además es sumamente rentable y de tal manera que podemos ayudar al desarrollo de la tecnología, a fondear científicos, fondear universitarios. Necesitamos más mujeres involucradas. Ayer fue el Día del Minero aquí en México. Necesitamos más mujeres involucradas en las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas y energía. Muchísimas gracias, Gladys, por esta A invitación y esta usted. oportunidad. A usted, Lisette Cruz, socia y directora de inversiones en Minecrons, Sociedad Anónima de CEV, y Carlos Iván Arriola, me quedó pendiente de preguntar por la deforestación, porque ese es un tema además dentro de lo que es el impacto y bueno, ese cambio climático que nos tiene muy angustiados. La semana pasada se reportó el nivel de calor más alto desde 2016 en el planeta. Donde hubo calor, todo el mundo lo sintió todavía superior. Y bueno, sabemos que aquí todo lo que es la producción minera pues tiene su incidencia en el impacto bueno, que se está reportando justamente al medio ambiente negativo. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes, por ejemplo, en ese tema? Lo contesto. Fíjate, Sí. en México en específico, los últimos 5 años hemos estado trabajando junto con el gobierno federal, Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poder efectivamente cuidar el medio ambiente. Nosotros, cada que movemos un árbol, reforestamos 5 árboles. Mm. Tenemos ahora planes de manejo de todo tipo de residuos, de aguas, de tierras, de animales, de vegetación, flora, fauna, todo. Tenemos programas muy específicos para trabajar en cuanto a una operación minera para causar el menor daño ambiental posible y al contrario, reforestar más de lo que afectamos. Y Ah, en qué la bien. cuestión industrial,
ha habido nuevas técnicas muy interesantes en el mundo, en los cuales las emisiones de calor de las plantas ahora se están tomando como energía. El calor se transforma en energía, producimos electricidad y con esto hacemos la transformación de materias primas a conductores o productos terminados, que antes no se veía, y esto está provocando que bajen las emisiones de carbono y que haya menos contaminación, no nada más aquí en el mundo, porque es tecnología que se está aplicando en todo el mundo. Entonces, sí estamos trabajando para que tengamos un mejor futuro, porque pues también nos afecta a nosotros el calor. A todos, así es, ya, eso es un drama mundial, así es. Le agradezco mucho también a Carlos Iván Arriola, a los dos por haber estado en este panel, pues dos grandes representantes del sector minero, particularmente en México, y bueno, ideales para tocar el tema del cobre, que era lo que también queríamos desarrollar, esa demanda que ha aumentado, y entre otras impulsado por el desarrollo de los vehículos eléctricos. Gracias nuevamente a ambos, buenas tardes para ustedes. Yo sigo acá con otro invitado.